El petróleo y la industria del motor han sido una constante en nuestras vidas. Todos nos hemos criado en una sociedad donde los coches son algo habitual y donde las grandes petroleras han dominado las economías mundiales prácticamente a su antojo. Debido a ello, a lo largo de las décadas han surgido mil y un teorías conspiranoicas sobre tecnologías maravillosas que prometían una solución mágica a nuestros problemas por la dependencia del petróleo. Según los conspiracionistas, dichas tecnologías revolucionarias fueron condenadas al olvido debido a los intereses de los poderosos lobbies del petróleo, que no querían perder el poder. Hoy vamos a hablar de la que puede que sea la más famosa de esas soluciones mágicas, el motor de agua. Muy buenas a todos y bienvenidos al Rincón Práctico. Hoy para hablar del famoso y casi mítico motor de agua de Arturo Estévez Varela, un inventor español que quiso revolucionar el mundo de la automoción. Arturo nació en 1914 en el Valle de la Serena, en la provincia de Badajoz. Estudió Ingeniería Técnica Industrial, más conocida entonces como perito industrial. Ejerció como tal durante casi toda su carrera profesional, llegando a ser jefe de taller e incluso jefe de fábrica. Durante esos años se podría decir que fue todo un visionario, llegando a registrar unas 100 patentes. La primera de ellas fue en 1931 y poco a poco fue sumando inventos a su colección, algunos tan curiosos como un asador de pollos por infrarrojo. Sin embargo, su salto a la fama no se produjo hasta 1970, cuando presentó un curioso invento al que denominó plano ala, que era un dispositivo cuyo objetivo era recuperar las piezas de los cohetes espaciales que hasta ese momento simplemente se destruían por la reentrada en la atmósfera. Según el propio Arturo, en varias entrevistas de la época, su sistema se podía implementar incluso en naves tripuladas, como un sistema de seguridad. La propia NASA se interesó por su llamativo invento e invitó al inventor español a sus instalaciones para estudiar su patente y valorar su posible implantación en sus cohetes. Siempre rodeado de misterio, Arturo Estévez declaró tiempo después que un país cuyo nombre no podía revelar le iba a pagar 9 millones de pesetas por su invención. Tiempo después se supo que el plano ala fue un fracaso y no funcionaba. Sin embargo, muchos de sus inventos y patentes sí resultaron útiles y llegó a ingresar una buena cantidad de dinero por ellos. El que más beneficio le reportó fue un sistema que patentó en 1951 para el encendido automático de tubos fluorescentes. Ganó 350.000 pesetas, todo un dineral para aquella época. Pues bien, aprovechando la fama y la publicidad gratuita que había recibido por parte de la prensa del país por su patente del plano ala y por el interés inicial de la NASA, en 1971 se lanzó a promocionar el que sería el invento que le llevó a la fama y por el que hoy en día se le sigue conociendo, el motor de agua. Arturo Estévez había inventado, según él mismo afirmaba, el primer y único motor del mundo que funcionaba con agua. Para demostrarlo, empezó a pasearse por diferentes ciudades españolas con una motocicleta de 47 centímetros cúbicos y con un botijo. En plena calle y ante la atenta mirada de la gente, el inventor cogía el botijo, le pegaba un buen trago para demostrar que lo que había dentro era agua y luego lo vertía todo en el depósito de la moto. Poco después la arrancaba y se paseaba con ella ante el asombro de todo el mundo. ¿Cómo era posible? Simplemente echaba agua y la moto se ponía a funcionar usando un motor convencional de gasolina. Tal y como era habitual en él, mantenía el misterio en todo momento. Su sistema funcionaba con agua, sí, pero evidentemente el agua no tiene ningún poder calorífico y por tanto no puede producir energía para mover un motor de combustión. En realidad, el motor de agua de Arturo era un motor de hidrógeno, algo parecido a lo que ha hecho Toyota en su Yaris GR-H2, salvo porque en el invento de Arturo Estévez el hidrógeno se producía en el mismo vehículo. Para ello, Arturo introducía una especie de piedra en el depósito del agua, y esta, al contacto con el líquido, producía una reacción química que provocaba la oxidación del agua y por tanto liberaba los átomos de hidrógeno. El gas, una vez formado, circulaba por un conducto hasta el motor de combustión, y gracias a ello el motor funcionaba con aparente normalidad.
Esa piedra era, en realidad, la clave de todo el sistema. Según Estévez, la producía él mismo, mezclando una arena de su invención con un 20% de carbón y sometiéndolo todo a 1800 grados en un horno, también de su invención. Como podéis suponer, si el invento del plano ALA captó la atención de organismos internacionales, el supuesto motor de agua causó furor entre la población, que veía casi como un milagro que, echando agua del grifo en un vehículo, este funcionara igual que con la gasolina. Curiosamente, Arturo nunca llegó a registrar la patente completa de este motor de agua, ni de la famosa piedra. Simplemente registró un sistema de regasificación de hidrógeno, pero, no obstante, sí llegó a ofrecer su invento al gobierno de la dictadura española, logrando incluso que el general Franco, en persona, se interesase por el invento. De hecho, Franco pidió que se organizara una comisión de expertos para que analizaran la viabilidad del sistema para determinar si de verdad funcionaba o si por el contrario era un fraude. El dictamen de aquel grupo de expertos fue que el motor de agua de Arturo Estévez era un fraude, ya que en realidad no había inventado nada. La famosa piedra misteriosa no era otra cosa que boro, un mineral que, en contacto con el agua, provoca una reacción de oxidación que genera el hidrógeno necesario para la combustión. Se dice que tras conocerse el resultado de la comisión, Franco dijo una frase que pasó a ser parte de la leyenda del motor de agua: «Ya hemos hecho bastante el ridículo». A partir de aquí empiezan las leyendas conspiranoicas, ya que mucha gente afirma y cree que después de la inspección de los expertos, Arturo Estévez y su invento desaparecieron sin dejar rastro. Hay quien afirma que los intereses de las petroleras y los acuerdos que éstas tenían con el régimen franquista obligaron a tomar medidas drásticas contra el invento y su inventor, que podrían acabar con el imperio del petróleo. La realidad era bien distinta. Pese al dictamen de los expertos del Ministerio de Industria, Arturo Estévez insistía en que su piedra no era boro, sino otra sustancia de su invención. Con todo ello, siguió haciendo promoción de su invento, esta vez en el sector privado. Su intención era crear en España una marca de automóviles con su motor de agua para fabricarlos en la península y exportarlos a todo el mundo. Llegó a anunciar que un grupo de empresarios de Barcelona iban a invertir en su invento para equipar su motor de agua en una marca de coches que, como no, era secreta. Sin embargo, aunque de ese grupo de inversores nunca se supo nada, sí que llegó a convencer a José Carrera Rey, un empresario catalán que accedió a comprar la mitad de los derechos del motor de agua de Arturo Estévez. Juntos crearon una sociedad para fabricar el tan ansiado coche. La llamaron Aguacar S.A. Sí, suena cómico. El caso es que aquí es donde reside el motivo de la desaparición de Arturo. Tras haber recibido por parte de José Carrera Rey la suma de 5 millones de pesetas, una cifra muy generosa para la época, el inventor tenía que presentar a su inversor en el plazo de 60 días un prototipo funcional que demostrara la viabilidad del proyecto. Cuando llegó el momento de la verdad, el coche no funcionó y Arturo Estévez se dio a la fuga con todo el dinero. Su inversor se dio cuenta entonces que el prototipo era un fraude y decidió denunciar al inventor para intentar recuperar su dinero. Pasaron varios años sin que se supiera nada del paradero de Arturo, hasta que volvió a aparecer para personarse en el juzgado que llevaba su procesamiento. La sentencia dictaminó que, pese a que el motor de agua en efecto fue un fraude, su inventor quedaba absuelto de los cargos de estafa, ya que en el fondo él creía en su invento, y este mismo juzgado clasificó la situación como un torpe engaño en el que cayeron unos pobres incautos. Después de esto, Arturo Estévez desapareció de la vida pública hasta su muerte en Sevilla a finales de los 90. Este hombre fue un visionario que dejó tras de sí muchas patentes útiles que demostraron su viabilidad, pero en otros casos su desconocimiento sobre ciertas materias provocaron estrepitosos fracasos. La vida de un inventor es así. El fracaso no es más que parte del aprendizaje. Pero entonces, ¿cuál era el problema del motor de agua? Pues la reducida cantidad de energía que podía producir en relación al coste de la materia prima y de la energía que había que invertir para que el sistema pudiera funcionar. Efectivamente, su motor funcionaba, eso nadie lo duda, pero solo era viable con un motor de pequeño tamaño, siempre y cuando no tuviera que desplazar mucho peso. Pese a que Arturo insistía en su momento que su famosa piedra no era boro,
La realidad es que años después se pudo confirmar que sí lo era. Veréis, el boro es un material extremadamente caro y es necesario usarlo en una proporción muy grande para lograr la suficiente reacción con la que producir hidrógeno. De hecho, para lograr teóricamente que un coche pudiera recorrer los 400 kilómetros que pretendía Arturo, harían falta 45 litros de agua y 19 kilos de boro, lo que supondría actualmente un desembolso de unos 68.000 euros. Además, el propio boro se oxida durante la reacción, no es una sustancia que se pueda reutilizar eternamente. Tras la producción del hidrógeno habría que volver a procesar ese boro para poder reutilizarlo y para ello es necesario aplicar una grandísima cantidad de energía, lo que hace que el sistema sea totalmente inviable. Para que os hagáis una idea, para que el motor de agua funcione es necesario invertir 5 veces más energía de la que el motor va a poder ofrecer posteriormente. Pero esa no es la única razón del fracaso del motor de agua. El hidrógeno como gas tiene una densidad muy baja y es necesario comprimirlo para obtener la energía suficiente. Para que su poder calorífico sea aprovechable es necesario someterlo a unos 700 bares de presión. Aún así, el hidrógeno en esa situación no aporta la misma energía por litro que un combustible fósil. Por eso, en cuanto intentaron aplicar el motor de agua a un coche, el resultado fue un absoluto fracaso. No había forma de generar la cantidad necesaria de hidrógeno con la que lograr una combustión con la suficiente energía en el cilindro. Durante años también se especuló que la piedra era en realidad ferrosilicio, un material que se obtiene a través de la reducción del sílice mediante carbón de coque en presencia de mineral de hierro en los altos hornos. Es un producto más barato y fácil de obtener que el boro, y también produce hidrógeno en contacto con el agua. De hecho, desde la Segunda Guerra Mundial, muchos barcos equipaban generadores de hidrógeno con ferrosilicio para poder hinchar globos de observación. El problema del ferrosilicio es que la cantidad de hidrógeno que se obtiene es menor aún que con el boro. Su proceso de obtención no es precisamente ecológico y no cabe la posibilidad de reutilizarlo posteriormente. Como veis, la alquimia no existe. En este mundo nos regimos por unas leyes y unas propiedades determinadas que están condicionadas por el planeta y el entorno en el que vivimos. Arturo Estévez no logró su propósito, y el hecho de haberse fugado con el dinero le supuso ganarse el estigma de estafador. Sin embargo, fue un visionario que inspiró a muchos otros científicos hasta el punto de que hoy en día existen estudios de diferentes laboratorios del mundo donde persiguen una forma de lograr lo que él no pudo. ¿Quién sabe? La alquimia no existe, pero la ciencia sí, y hay que dar tiempo al tiempo. De momento, esto es todo. Espero que os haya parecido interesante. Si veo que os gusta este vídeo, pues me animaré a realizar muchos otros contando curiosidades como esta. Un saludo y hasta otra.